17 millones de personas viven aquí. No se trata solo de una ciudad. Hay cientos de ellas, villas, pueblos y pedanías. Hablo de la costa mediterránea. Si te gusta el transporte público y la movilidad, suscríbete. Hago vídeos analizando el transporte público en España y sus puntos de mejora. Y si quieres ayudar a crecer al canal, puedes hacerte Patreon. Tienes el enlace en la descripción. Desde Portbou hasta Sagres. Que sé que España acaba en Ayamonte y el Mediterráneo en Gibraltar, pero ¿qué sentido tiene acabar ahí si el modelo poblacional continúa hasta el Cabo de Sagres? Siempre a vueltas con la España vaciada y que por qué aquí no podemos poner regionales cada hora. Bienvenidos al sitio donde sí y tampoco lo hacemos. Hoy, la España llenada. Este vídeo es la historia de cómo un tercio de la población española vive en una línea continua a lo largo de la costa y hemos decidido darlo todo a la autovía. Sagunto es una ciudad partida en dos, como Estambul pero sin kebabs. O bueno, menos kebabs, Sagunto y su puerto. Ambas unidas por tren, por un ramal que no tiene servicio de pasajeros. Mira que es fácil aquí estirar un poco. Bueno, en fin, esta obra, que costaría unos pocos millones y permitiría dar acceso a los 40.000 habitantes del puerto de Sagunto, es una tontería. Una lágrima que se pierde en la lluvia de lágrimas que es el corredor mediterráneo. Quería empezar por aquí, porque es una muestra del estado y desaprovechamiento de la línea. Pero empecemos por el principio. ¿Qué demonios es el corredor mediterráneo? Al igual que la carta a los Reyes Magos, reiteradamente ignorada por ellos, el corredor mediterráneo es lo que tú quieras que sea. Pero en esencia debería ser una línea o una serie de líneas férreas de alta capacidad y alta velocidad que conecten toda la costa mediterránea. Lo que es cierto es que casi siempre se le asocia con la alta velocidad, pero en una zona con tantas y tantas poblaciones de tamaño intermedio no es la solución definitiva. Entre Zaragoza y Madrid hay un buen largo trozo de nada con dos poblaciones de consideración, una lab por todo el medio y a correr. Entre Valencia y Barcelona hay pocos kilómetros sin edificar, no es lo mismo. Así que este corredor mediterráneo debería tener capacidad para trenes de largo, medio y corto recorrido. Ya sabéis, AVE, cercanías y ese otro tipo de trenes que en España nos dan asco, los regionales. ¿Sabéis qué? Que este es mi vídeo. Y os voy a decir que si coges en Palermo un tren, puedes ir por toda la costa mediterránea durante miles de kilómetros sin alejarte de ella mucho rato. Sicilia, Calabria, Nápoles, Roma, Génova, Marsella, Portbou, Barcelona, Valencia, paso. Todo iba bien hasta que en España decidimos unirnos a la solución balcánica. Alicante aún se salva, pero de Cartagena para abajo solo hay líneas que desde las ciudades del interior van a la costa y viceversa. Y esto es importante entenderlo porque es el kit de la cuestión. No hay forma decente de ir de Cartagena a Almería, de ahí a Málaga, Cádiz o Huelva. Torrevieja no tiene tren. De Almería podemos ir en tren a Madrid. Y casi que para de contar. De Fuengirola a Gibraltar nos dejamos sin servicio Marbella, Estepona o la línea de la Concepción. Tantos y tantos problemas de movilidad se resolvieron con la A7, la autovía que cruza todas estas localidades que os acabo de nombrar y que sobre todo en los meses de verano está hasta arriba. Una obra que en ciertos puntos, por cierto, es espectacular. Esto refleja sin duda la economía de muchos de estos sitios. Barcelona, Valencia son ciudades y puertos de gran importancia con polos industriales alrededor que necesitaban una malla extensa de ferrocarril para mover personas y mercancías. Almería o Huelva solo necesitaban conectarse con el mar o el interior para exportar mineral. Y cada vez es más difícil resolver este problema, ahora que muchas de estas zonas pasaron de ser pueblos de pescadores a ciudades de 100.000 habitantes. O más en verano. Construir una estación céntrica hace 100 o 150 años, con las leyes de entonces y con poblaciones mucho más pequeñas, era mucho más fácil que hacerlo ahora. Si tuviésemos que llevar hoy el tren a Elche, seguramente la estación no estaría en el mismo sitio. Y cada vez va a peor. Cada vez habrá más urbanizaciones, polígonos y superficies comerciales que dificultarán crear estaciones céntricas y accesibles. Eso, claro está, si nos sale de los cojones no deshacerlo por completo y llevarnos la estación donde Cristo perdió la sandalia, como en Salou. El tren molesta. Punto. Tener enfrente a casa una vía en la que pasan trenes cada 10 minutos es un incordio. En España nos encanta alejarlo o soterrarlo. Lo escondemos o nos lo llevamos a las afueras.
y después nos llevamos las manos a la cabeza, porque el tren molesta, las autovías molestan, los camiones de la basura molestan. Se trata de que su molestia se vea tapada por todo lo bueno que traen. En muchos lugares las casas se encarecen cerca de estaciones de tren. Por algo será. Total, en Salou el tren molestaba, por lo que fuera. Además, como en este país vivimos por la máxima de alta velocidad o muerte, se eligió la muerte. La muerte de la vía natural desde Tarragona hasta Hospitalet de Lanfán. Y se llevó la vía un par de kilómetros más adentro. Que esto se ha ido haciendo en muchas localidades del Mediterráneo para mejorar velocidades, por ejemplo. Pero lo de cortar la vía con una estación colgandera y dejar a Salou sin tren es algo nuevo. Pero no es ni la primera ni la última. En Figueras, un proyecto del ayuntamiento se quiere cargar la estación central para que todo el mundo tenga que irse a las afueras a coger el tren. Otro error garrafal que si se ejecuta nos estaremos arrepintiendo durante siglos. Por lo que decía antes, cada vez es más caro llevar el tren al centro de las ciudades. Por eso en muchas, el acceso de las líneas de alta velocidad se hace a través de las vías antiguas. En Castellón se gastaron sus buenos dineros en mover el tren un poquito más allá, porque molestaba. O en Murcia, donde se soterra la vía para permitir que el tren tarde unos 0 minutos menos. Todas estas obras que os digo han ahorrado un total de 0 minutos de viaje. ¿En qué nos gastamos el dinero? ¿Para qué? ¿A quién beneficia? Total, que nos hemos gastado el dinero en obras que no mejoran el servicio y en otros casos lo empeoran. Pero aún hay algo mejor, el ancho de vía. Como decía, el corredor mediterráneo no es una línea de alta velocidad a la antigua usanza, solo trenes rápidos separados de los demás. También hay cercanías y hay regionales, y hay conexiones con otras líneas y ramales industriales, y resulta que nuestras líneas de alta velocidad tienen un ancho distinto que las demás. Todo para resolver un problema que Talgo ya resolvió en los 60 con la rodadura desplazable. Y todo para acercarnos a Europa. Cuando España ahora, en 2025, no tiene casi ni conexiones con Portugal, y el ancho es el mismo. Que el ancho de la vía diferente en alta velocidad es una cagada monumental y vamos a tardar en arreglarlo más que la Sagrada Familia. Es que somos tontísimos. Que tenemos una línea con 2 anchos y 2 voltajes distintos, porque claro, el voltaje también es distinto entre las líneas de alta velocidad y las demás. Que los aparatos de vía, son mucho más costosos de instalar y mantener. Que hemos tenido que bajar la velocidad de la vía en ciertos puntos porque esto es una liada que flipas. Y todo por resolver una movida resuelta hace 50 años. Es que yo, de verdad... Total, que nos estamos dejando muchísimo más dinero del necesario en hacer una línea con 2 anchos y con soterramientos y alejamientos sin sentido. Y lo que nos queda. Pero ¿y lo que hay? ¿Cómo funciona todo este tinglado? Bueno, así. De Barcelona a Valencia hay esencialmente 5 trenes rápidos al día, los Euromed, con unos precios de unos 50 o 60 euros. Por el medio se cuela algún Intercity y algún Alvia. Y un regional, que para en todas las estaciones y lleva unas 5 horas 40 minutos en recorrer la vía. El bus, por cierto, son 4 horas. Es muy curioso también que estos trenes rápidos, los Euromed, salen todos a I-15 de Barcelona, como si quisiesen hacer horarios cadenciados. Sería genial, ¿verdad? A las horas impares sale un tren rápido y a las impares uno un poco más lento. Pero sabes que cada hora tienes un tren. Bueno, sí, excepto que de 11 a 4 no hay ni un solo tren. O que el último tren de vuelta de Valencia sale a las 6:42 de la tarde. Una locura. Por el contrario, hay un bus cada 1 o 2 horas desde las 7 hasta la noche. El precio, 20-30 euros. Vale la mitad y tarda una horilla más que el tren más rápido. ¿Cómo queremos que una familia se fulmine 300 euros en una ida y vuelta a Valencia si por 100 euros se lo apaña en bus? Bueno, pues hasta aquí las buenas noticias. Sí, esto eran las buenas noticias. Que Murcia-Valencia son 4 horas en tren, muchas de ellas con enlace. El bus es 1 hora menos y vale la mitad. Y claro, de Murcia al sur ni me molesto en intentarlo, porque no existe, o hay que pasar por Madrid como para ir de Murcia a Málaga. Pero ya son varias las veces que reitero que la conexión entre grandes núcleos solo cuenta una pequeña parte de la historia. Hay cantidad de ciudades que también requieren de conexiones. Vista la situación actual y todo el lío de ancho de vía, creo que vamos por el buen camino, pero con tantos y tantos asteriscos, ya que tampoco podría ir a mucho peor. En Cataluña hay que aumentar la capacidad de las vías, sobre todo en rodalías, cosa que ya está en camino a medias. Y por el amor de Dios, trenes de doble piso.
y Avants con mejores horarios. Pero también trenes regionales que pasen de Cataluña a la Comunidad Valenciana. Toda la línea debe funcionar como una sola, no como 6 distintas. Que sea tan sencillo ir a Valencia desde Barcelona, Figueres o Sant Vicenç de Calders. Y más al sur andamos sacando de su aislamiento Almería y tal y cual, a ver cómo sale aquello. Pero creo que el gran problema y el melón principal no es donde hay tren, sino donde no lo hay. Y es un problema por muchas razones. Geografía. Hay zonas de la costa que no son precisamente llanas ni rectas. Asentamientos humanos. La zona costera está llena de ciudades, urbanizaciones y pueblos. El tren les debe dar servicio, pero tampoco podemos soterrar cada palmo ni cargarnos medio pueblo. Zonas reserva. Y allí donde no hay pueblos hay humedales, deltas, zonas protegidas y otras tantas reservas naturales que debemos proteger. Opinión pública. Y quizá la más difícil de todas, que la gente quiera el tren. Que quieran años de obras para algo que... Siguiente problema. Ya está la A7. Todos estos problemas también los enfrentó la A7, pero amigo, esta se ve como algo útil, deseable y que merece la pena tener cerca, y que ya existe. Que si fuese por mí os mandaba a todos en tren, pero aún así creo que hay varios puntos muy mejorables y deberían plantearse como actuaciones globales y consensuadas. Puntos donde A, la autovía no pase especialmente cerca, B, tampoco haga falta meter un cercanías a 160 km por hora, un tren-tram o a veces más tram que tren, otras veces más tren que tram, que tren, o C, ya existiese en el pasado una línea adaptable o reaprovechable, como Torrevieja, o la línea de Feve en Cartagena, o la de Sanlúcar y Rota, o la de Ayamonte, o Gandía-Denia, o ampliar de una vez el Cercanías de Málaga. ¿Y qué hay de Almería? Por último, un pequeño añadido al ancho de vía. Es un desastre. Nos obliga a hacer 2 entradas de espaldas una a otra por cada ciudad. No permite que haya regionales que aprovechen en parte las vías. Dificulta los transbordos. Y en vez de tener una línea con alta capacidad, acabamos teniendo 2 de media-baja capacidad. O si no, tener que andar con anchos dobles, una solución que se usa en lugares muy puntuales fuera de España y que genera otra sarta de complicaciones. Pero ese es tema para otro vídeo. Imagino que de alguna forma u otra tendré que cerrar este vídeo, pero es muy difícil ser categórico con una solución. Os quería transmitir un poco las especificidades de un corredor mal aprovechado, congestionado y con muchísimos huecos, en el que creo que de nada sirve llegar en AVE a Almería si luego para ir a Elégido tengo que coger un bus o un taxi. Muchos seguirán yendo en coche. El AVE tiene que vertebrar, pero solo puede hacerlo si hay algo más allá del AVE con pequeñas líneas suburbanas, tren-trams o cercanías. Mientras tanto, dinero que muy bien podríamos ir aprovechando en tapar estos huecos y mejorar la red, nos lo fundimos en soterrar y alejar al tren de sus usuarios. O construyendo la A7. En definitiva, aquí una LAV no resuelve el problema. Una LAV posibilita resolverlo. Conexiones rápidas entre poblaciones lejanas complementadas por obras de media y corta distancia. ¿O se quedará todo a medias? Me.